es un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer episodio. Voces de Malinali, discapacidad y cuidados. Como este es nuestro primer episodio, nos gustaría presentarnos. Nosotras somos Malinali Espacio Común. Somos un espacio comunitario, educativo y de psicoterapia que acompaña a infancias y adolescencias con y sin discapacidad y a sus cuidadoras. Aproximadamente tenemos 3 años y pues lo que hemos abordado o acompañado en cuanto a las infancias y adolescencias, pues va desde lo personal y lo comunitario, es decir, aquellas cuidadoras que requieran de que sus hijas o hijos tomen clases personalizadas con nosotras, se aborda esa parte personalizada, pero también elaboramos actividades comunitarias como presentaciones de libros para infancias, obras de teatro, cursos de verano, que justamente hoy venimos del curso de verano, estamos en curso de verano, terminamos hasta el 6 de agosto. Y pues, en fin, otras actividades también dedicadas a las cuidadoras, como un círculo de conversación entre el tema de los cuidados, que tiene que ver cuidar a infancias con discapacidad y entre otros. Este colectivo lo conformamos por 4. Mi nombre es Indra Cervantes. También están mis otras 2 compañeras que no están aquí presentes, que es Alejandra Muñoz y Tania Teresa Reyes. Y bueno, su servidora, Michelle Lisset Calvario González, licenciada en Educación Especial. Y bueno, voy a presentar a nuestra invitada, una invitada muy especial. Y bueno, ella tiene un doctorado en investigación psicológica en la Universidad Iberoamericana en Puebla, reconocida con mención honorífica por la tesis Autodeterminación en adultas con síndrome de Down. También es docente de grupo, fue docente de grupo en Centro de Atención Múltiple, eh, maestra en Comunicación e Intervención Temprana en el Centro de Atención Múltiple de la ciudad Cerdán de Puebla. También fue coordinadora de la licenciatura en Educación Especial de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano, UAR. Directora también de la UAR. También ha sido docente indicada en el doctorado de Ciencias Aplicadas a la Educación Especial en la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Ha realizado proyectos de investigación como la integración educativa en México, CEP México, la integración educativa social de los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad en las instituciones de educación superior en Tlaxcala. También han realizado otros proyectos como la autodeterminación en mujeres adultas con síndrome de Down en la Ibero Puebla. También una en Club 21 Vida Independiente de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano. Desde el 2021 ha participado como asesora mexicana experta en discapacidad intelectual en el proyecto de investigación, adaptación y validación de la escala de intensidad de apoyos para niños y adolescentes con discapacidad intelectual y del desarrollo, CICE, en población mexicana, dirigido por el doctor Miguel Ángel Verdugo Alonso de la Universidad de Salamanca, España. Y bueno, es también creadora del Club 21 Vida Independiente, dirigido al desarrollo de la autodeterminación de jóvenes y adultos con síndrome de Down. Entre algunas de las publicaciones se encuentran orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial, CEP 2006, también calidad de vida en adultos con discapacidad intelectual de la revista Siglo Cero España, 2015. También realizó un capítulo del libro ¿Por qué me tratan así? La ficción de los derechos en la voz de los adultos mayores de Tlaxcala, 2017. Y bueno, también una de Club 21 Vida Independiente en la revista Siglo Cero, España 2025. Y bueno, esto es un poco de lo mucho que ha realizado la doctora. Es muy extenso lo que ha realizado desde muchos años. En un momento continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Raíces y Futuro. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo. Ecos de la trata y el territorio. Nuevamente en un espacio de El Radar. Bienvenidos, bienvenidas a Ciencia con Incidencia en la cuenca del Alto Atoyac. Estamos ya aquí de regreso en su programa Tierra, Salud y Vida.
Los videopodcasts del Círculo son conversaciones sin filtro entre integrantes de nuestro consejo editorial. Allí analizan lo que pasa en Tlaxcala desde lo local, lo político y lo social. Cada episodio conecta los temas clave con el análisis necesario para comprender lo que pasa en el estado. Encuentra los episodios completos en Spotify y Facebook. Nadie dice la verdad. Además, verticales con los momentos relevantes de los episodios en TikTok, YouTube e Instagram. Búscalos, dales play, comparte y únete a la conversación en los comentarios de cualquier red social de Escenario Tlaxcala. Estamos de vuelta. Pues bienvenida, doctora Lore, amiga, colega, maestra de la vida también. Pues muchas gracias por acompañarnos y ser nuestra primera invitada. Pues muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto y un placer, pero sobre todo una enorme satisfacción verlas a ustedes en esta iniciativa, verlas crecer como profesionales, como seres humanos también, ¿no? Creo que esa es una parte muy importante cuando uno se dedica a la docencia, sobre todo en la docencia universitaria. Agradecerles a Malinali sobre todo y a ustedes por la invitación. Es un gran compromiso y de verdad que estoy muy agradecida por ello. Muchas gracias. Igual nosotras platicábamos un poco cuando estábamos organizando quién sería nuestra primer invitada y como ya se lo habíamos mencionado detrás de cámaras a la doctora Lore, entre las 4 sabíamos que era usted la primera. De las 4, pues 3 somos formadas por la doctora Lorena en la Facultad de Desarrollo Humano. Y los primeros semestres en que ella nos dio clases, pues aparte de que su experiencia de vida como profesional nos ayudó bastante para tener también nuestra propia visión como profesionales, de manera teórica nos ha permitido aterrizar aquellos temas que a veces son pocamente hablados, ¿no? Y justamente este primer episodio, pues se tiene la intención de hablar de los paradigmas de la discapacidad y pues para nuestros oyentes vamos a hacer como una breve explicación. Ya ahorita la doctora Lorena nos va a hacer una explicación más extensa porque en eso es experta, pero básicamente un paradigma de la discapacidad es pues digamos que este conjunto de ideas, de la manera en cómo percibimos la discapacidad y al momento en cómo percibimos la discapacidad, pues por ende se da la manera en cómo socializamos con las personas con discapacidad, cómo nos entendemos en un grupo en donde participan personas con discapacidad. Y estos paradigmas o esta manera que es desde un sentido de razonamiento de cómo los estamos viendo, cómo los estamos mirando, pues ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, hoy en día podríamos hablar de derechos humanos, de inclusión, de diversidad, de interseccionalidad y de ahí estar considerando la discapacidad. Pero esto no ha sido siempre, ¿no? Y esto no ha sido, básicamente esto ha sido nuevo. Entonces, pues esta primera parte, queremos preguntarle, doctora Lorena Alonso, si nos puede dar como un recorrido histórico de cómo han cambiado los paradigmas de la discapacidad. Claro que sí, Indra. Bueno, primero hay que hacer una acotación, ¿no? Yo creo que hablar de este recorrido histórico en poco tiempo, por el formato, voy a ser como muy corta, me voy a quedar muy corta en algunas etapas de la historia. Y creo que sí, algo muy importante es que pensemos que cada sociedad, ¿no?, tiene o genera su concepción hacia lo que es normal. Y dependiendo en la sociedad en la que nos situemos para estudiar, es como ellos percibirán o percibieron y en la actualidad percibimos a las personas con discapacidad como la parte de la diferencia, ¿no? Y pues bueno, algo importante también es que hacer un recorrido también nos lleva a tener que hablar como de ciertos modelos. Pero hoy me voy a situar justamente en términos coloquiales, en términos sencillos, no académicos, ¿no?, esta parte de la historia. Y pensemos un poco en la antigüedad. En la antigüedad, la concepción justamente de lo que tú hablabas, el cómo se concibe, cómo se ve a la persona que tiene una diferencia, tiene como dos tintes, ¿no? Que es el modelo de prescindencia propiamente, ¿no?, estudiado por algunos de los autores, entre ellas Palacio, por ejemplo.
Y tiene dos tintes porque uno podríamos decir desde este siglo, desde el 2025, que uno es positivo y el otro es negativo. En el positivo, pues se podía identificar que las personas con alguna diferencia, en este caso con alguna discapacidad, podrían ser denominados como elegidos por los dioses, distinguidos por los dioses. Es decir, la diferencia tenía una connotación positiva. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, son los griegos. Los griegos, específicamente con la discapacidad visual, a ellos se les veía como profetas, ¿no? Ellos los concebían como unos profetas y eran los que transmitían de forma oral, por ejemplo, la historia de su propia cultura. Pero no se corrió con la misma suerte en otras discapacidades y en otras sociedades. En otras sociedades era penalizado, por decirlo de alguna manera, era castigado, era un castigo el que una familia o en una sociedad o en una comunidad tuvieran un miembro, un integrante de esa comunidad con alguna discapacidad. Y entonces ahí se percibía como un castigo de los dioses y era algo obviamente negativo, ¿no? Y había una serie de rituales y una serie de ejercicios que hacían como para limpiar esa maldición que habían recibido a través del nacimiento de esa persona. Y entre esas actividades, pues también estaba, tristemente, ahora lo vemos a la distancia, con el paso del tiempo, pues el infanticidio, ¿no? Una vez que nacía un niño con alguna malformación, sobre todo si era percibida esta condición de discapacidad desde el nacimiento, pues bueno, habría que eliminarlo, ¿no? Como parte también de la sobrevivencia de la propia comunidad, de la propia sociedad. Es muy importante ver esto desde la parte histórica, porque podemos decir, ay, no, qué mal que los mataban a los niños con discapacidad. Claro, pero para ellos, como sociedad en ese momento, era una solución a sus creencias, ¿no? Y era una solución a su bien común, ¿no? Ahora sí lo podemos ver como una falta enorme, ¿no? Pero en ese momento pues era parte de. Y digamos que esto va recorriéndose y llega a esta parte, se acuña esta parte de la religión, ¿no? Del cristianismo, la religión, y entonces va prevaleciendo el castigo de Dios, ¿no? Y entonces una persona, sobre todo una familia que tuviera un hijo con discapacidad, pues es que algo malo hubieran sido. Y aquí hay algo importante, eso malo se le adjudicaba a la madre, ¿no? No podría decir que el padre, no, era la madre que había engendrado un hijo con alguna malformación, con alguna condición de discapacidad. Y pues bueno, también esto pues era mal visto, era castigado. Digamos que ya para finales de esta etapa de la Edad Media, en lo que se le llama la Edad Media Alta, ¿no? Ya se empieza a ver como un cambio en el sentido, y sobre todo más hacia el Renacimiento, un sentido de asistencialista, de ay, pobrecitos, ¿no? De ay, es que también son seres humanos y también son hijos de Dios, sí. Y entonces hay que cuidarlos, hay que protegerlos de la propia sociedad, que eso es muy interesante, ¿no? Se les protege y se les cuida de la propia sociedad. ¿Cómo lo hacen? Aislándolos, excluyéndolos. Y hay algo que, bueno, hay un momento en la historia que se le llama la institucionalización. Entonces hay que internarlos, hay que encerrarlos, hay que alejarlos de la sociedad. Y eso en su momento fue considerado como un punto bueno, ¿no? La misma sociedad lo veía como algo bueno, caritativo. Ay, es que están viendo por ellos, los alimentan, los cuidan. Después viene ya esta parte de la ciencia, el desarrollo de la ciencia, la medicina sobre todo, y empiezan entonces a atenderlos o a quererlos atender en términos de la rehabilitación. Aquí hay como estos momentos distintos, ¿no? La parte de la rehabilitación es vista como aquellos, sobre todo surge la rehabilitación física en términos de habilitar a aquellos veteranos de guerra, ¿no? Por ejemplo. Y entonces tenían que lograr a través de la rehabilitación que fueran otra vez útiles hacia la sociedad, que lograran trabajar nuevamente. Y en términos de la atención a la población con discapacidad, pues bueno, el enfoque de rehabilitación pues viene a implementarse desde la discapacidad intelectual, por ejemplo. Había que lograr modificar ciertas, digamos que las condiciones que ellos tenían.
Se implementa tanto la terapia del lenguaje, la terapia física, es decir, hay que el sentido de la atención y de la percepción de las personas con discapacidad es que había que, de cierta manera, lo voy a decir, pues hacerlos normales, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, pues empieza como a surgir ya después, a finales o a mediados de los 70s, ¿no? Este modelo que le llamamos el modelo social. El modelo social, que a la par también surgen los movimientos sociales de las personas con discapacidad, de las propias familias y las personas, y decir, nosotros somos parte de esta sociedad y tenemos derechos. Y ahí es donde se empieza a conjuntar un poco esta parte de ver el modelo, verlos como integrantes de nuestra sociedad, pero que también tienen derechos como al igual que cualquier otra persona. Y entonces ahí es como empezamos a hablar que si de la inclusión, bueno, primero de la integración, ¿no? De la inclusión, la normalización también, estos derechos en todas las esferas de la vida de las personas, ¿no? No solo a vivir y a ser atendidos, sino también a tener un nombre, a tener apellidos, tener derechos laborales, ¿no? Educativos, que sobre todo los educativos es donde más se ha trabajado, se ha investigado y es de lo que más se ha hablado, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido de la parte del modelo social, pues bueno, han surgido muchos pensadores, ¿no? Que dicen, bueno, pues es que la sociedad es la discapacitante, la persona pues es persona y la sociedad es discapacitante. En el modelo que lo querramos ver, sobre todo en el modelo de derechos, ¿no? Que tienen derecho a la educación, y por esa condición que no podemos negar que está ahí, pues tiene derecho a acceder de la misma manera, con diferentes formas, diferentes modelos metodológicos, materiales, con el tiempo distinto a los demás niños o a las demás personas, pero tiene derecho a tener una educación de calidad, ¿no? Atender sus necesidades en todas las otras esferas, como es la parte laboral, como es la parte de la vivienda, al tener una pareja, ¿no? Al tener una familia. Y pues sobre todo que sea reconocido como persona, que además es algo que en México pues apenas estamos trabajando, ¿no? Apenas estamos trabajando. Si bien decimos que la educación formalizada en términos de la educación especial fue en la década de los 70s, digamos, el boom de los servicios de educación especial, pues podemos hablar que 50 años después tampoco es que hayamos avanzado tanto en el sentido de todas las esferas de la persona, ¿no? Creo que hemos logrado que ya las personas con discapacidad estén dentro de las escuelas, estén formando parte del común de la sociedad, pero aún nos falta mucho que definir, nos falta mucho que delimitar, ¿no? Y nos falta mucho que brindarles en el sentido de no querer tampoco desdibujar sus necesidades. Creo que ahí en este último modelo se ha intentado desdibujar, ¿no? Cuando decimos o cuando se dice que las barreras existen en la sociedad, sí, es verdad. Hay barreras estructurales, hay barreras arquitectónicas, hay barreras actitudinales, pero también es cierto que esas barreras al final del día no tienen, si las logramos eliminar, tampoco podemos borrar nosotros que la persona deja de tener una condición, ¿no? Sí. Se disminuye digamos, el acceso a todas las esferas, pero no se elimina la condición, que además es lo que lo hace distinta y importante. Claro, sí. Hace tiempo en Twitter yo leí muchos twitters de gente sorda, que cuando vino este boom del modelo social y que hablaban que la problemática estaba solo exclusivamente en lo social, ellos decían, o sea, sí, pero yo sigo siendo sordo. Sí. O sea, y otras personas, ¿no? Con otras discapacidades es, ok, sí hay muchas barreras sociales que incluso hoy en día todavía no las estamos disminuyendo, apenas estamos comenzando a trabajar en ellas, pero la discapacidad está presente, ¿no? Y eso no hay que olvidarlo.
Y bueno, a mí me llama mucho la atención lo que comentaba, que sí, como comenta Indra, lo de que sí, la sociedad, ¿no? En parte nos puede apoyar, ¿no? A que pues se incluyan las personas, pero en esta parte que comentaba de que no hay que olvidar que ahí está la discapacidad aún, ¿no? ¿Usted cómo considera o de dónde considera que podría existir ese cambio? ¿Desde la familia, desde instituciones, desde dónde puede hacer que este cambio surja? Bueno, algo importante, primero, pues es que los primeros años de vida de una persona con discapacidad, de un niño con discapacidad, está dentro de su familia. Creo que el primer cambio es desde la familia. Cuando la familia empieza a percibir a su hijo como que tiene más capacidades que discapacidades o que falta de habilidades, cuando dice, bueno, mi hijo tiene esta condición, pero es capaz de hacer una vida independiente, es capaz de hacer y hacer ellos como padres, como familia, una diferencia, ¿no? Regularmente se hace una comparación, es que a los 5 años mi otro hijo ya hacía esto, es que al año el otro hijo caminaba o el sobrino. Si se empieza a hacer una comparación es complicado. Entonces yo creo que lo primero es reconocer que es diferente. Y a partir de ahí, en lo social. En lo social, todavía, si tú le preguntas a una persona, oiga, ¿cree que un niño o un joven o un adulto con síndrome de Down se pueda casar? Te van a decir que no. Sí. Es decir, sí hace falta un cambio social. El cómo los estamos viendo, ¿por qué no? O sea, ¿cuál sería la pregunta? Pues, ¿por qué no? Sí, ¿no? Hay muchos temas, ¿no? Luego es más si abordamos la sexualidad, la menstruación. Sí. Temas y mitos. Sí, mitos. Pero bueno, vamos a dar un corte comercial y ahorita regresamos. En un momento continuamos. ¿Buscas un lugar perfecto para descansar? Hostal Quinto Sol es el lugar. En el corazón de Huamantla tenemos opciones para todos. Habitaciones sencillas, dobles y hasta familiares para 5 personas. Y lo mejor, tu mascota también es bienvenida. Aquí tienes todas las comodidades que necesitas. Internet, televisión, baño privado y artículos de baño. Todo para una estancia súper placentera. Estamos en Juárez Sur, número 403, en pleno centro de Huamantla. Así que no pierdas tiempo. Reserva ya al 247-131-7074 o mándanos un WhatsApp. Hostal Quinto Sol, tu mejor opción en Huamantla, Tlaxcala. Te esperamos con los brazos abiertos. Estamos de vuelta. Y bueno, hemos regresado. Ha sido muy interesante lo que nos ha platicado la doctora, como podemos notar. Yo creo que domina el tema, sabe del tema y aún más que pues ella ha trabajado con personas con discapacidad. Y bueno, por mi parte, pues yo creo que ya hablamos un poquito sobre la historia, ¿no? De la definición, de cómo eran tratados, ¿no? Y yo creo que sí ha existido varios cambios, como bajas, altas, ¿no? Pero bueno, actualmente, ¿no? Tenemos una pregunta para usted, doctora, si nos podría ayudar. Es la siguiente, dice. ¿Cómo se comprende ahora la discapacidad y qué retos cree que debemos enfrentarnos? Lo pregunto para nosotras como licenciadas en educación especial y también creo que para el público, ¿no? ¿Qué nos enfrentamos nosotras? Bueno, pues, a ver, Mish, la pregunta del millón, ¿no? Bien. Algo importante, yo creo que el cómo lo vemos depende de la información, o sea, en pleno 2021 depende de la información y de cómo yo concibo a la discapacidad o a las personas con discapacidad. Yo te puedo decir que todavía en este año podemos encontrar en algunas comunidades, en algunas familias, personas que siguen guardando o resguardando a sus hijos con alguna discapacidad, sobre todo si es severo o múltiple, sí, que no están en las escuelas, que no los sacan a las fiestas familiares y que muchas veces la familia extensa no se entera de la condición que tienen en los chicos. Pero también hay personas, o hay familias, o hay lugares, parte de la sociedad y que afortunadamente ahora ya es más,
las que identifican que desde que nacen en el hospital les dan alguna información, ¿no? En la clínica les dan alguna información y empiezan las familias a informarse. Creo que en ese sentido ya vamos avanzando un poco más hacia ver a la persona con discapacidad como persona. Una de las cosas que yo siempre hago con los papás cuando me llegan con algún, ya sea pequeño, joven o adulto, lo primero que me dicen es que cómo tengo que tratarlo como persona, como trata cualquier otro de sus hijos. No, pero es que él no puede hacer esto, es que él, las palabras que ocupen para definirlo, él es que está malito, es que él tiene el síndrome, es que él tiene Down, es que él no comprende bien o no entiende bien o no aprende bien. Las palabras que la familia ocupe, siempre los guío a que piensen en él por el nombre que tienen, por el nombre que le dieron, por Juan, por Pedro, por Sara, por el nombre, como uno de sus hijos. Y que si a los otros hijos a cierta edad les exigían que ya se vistieran solos, que también tengan ese mismo trato. Es decir, ir eliminando la sobreprotección, en ese sentido, la minusvalía, el que valga menos este hijo porque este hijo no va a ser profesionista o no va a lograr lo que los otros, sino que lo vean como una persona que tiene sí una condición que no va a hacer las mismas cosas de los demás porque es diferente, claro que es diferente. Y todos los hijos, desde lo que me han dicho los papás, yo no lo puedo decir por experiencia, solo tengo una hija, pero los padres que han tenido más de 2 hijos me dicen, todos los hijos son distintos. Ah, bueno, pues con una condición también lo es. Y él hará las cosas a su tiempo, a su forma. Y yo creo que esa es la forma para mí de explicarle justamente a los padres de familia, y así se lo diría yo al público, verlos a las personas con discapacidad como personas, por su nombre de pila, no por la condición que tienen, ¿no? ¿Y qué retos? Pues yo creo que ese es el mayor reto. El reto de quitarnos una etiqueta que históricamente hemos traído en la cabeza de decir ellos no pueden, ellos es difícil, con ellos no se va a lograr tal cosa. Se va a lograr de forma distinta, no se va a lograr la lectoescritura como con los demás, sino se va a lograr de una forma distinta. ¿Y para qué nos sirve? Pues para lograr un nivel de autonomía. Y eso lo podemos lograr con las personas con discapacidad, claro que lo podemos lograr. Yo siempre me voy a ir al extremo, además, por mi propia área de trabajo, que es la discapacidad intelectual. Pero las personas con discapacidad visual, con discapacidad física, con discapacidad auditiva, por supuesto que logran una vida lo más normal posible, si entre comillas normal, ¿no? Es decir, un buen desarrollo personal y social, académico, laboral incluso. Pero obviamente mi extremo siempre va a ser las personas con discapacidad intelectual, que es donde encontramos más complicaciones a la hora de trabajarlo en términos sociales, ¿no? Y el primer reto que yo diría es ese, quitarnos esas etiquetas, esas concepciones o preconcepciones que tenemos de las personas, respetarnos todos como personas, creo que eso es lo más complicado. Y lo más difícil porque hablamos de lo cultural y lo social. Otro de los retos es lograr, pues a lo mejor empatar un poco, armonizar tanto nuestras políticas nacionales, ¿no? En términos de que realmente lo que se escribe se lleve a la práctica. Ese es un gran reto. Ahora un reto para el educador especial es la inclusión educativa, ¿no? Y en términos de la inclusión educativa en las escuelas, lo que buscan es que aprenda los mismos contenidos que los demás, y sabemos que no todos van a aprender los mismos contenidos de la misma manera, con los mismos métodos, con el mismo material y en el mismo tiempo. Mientras se espera que en primero o segundo esté aprendiendo a leer un niño, y a escribir, nosotros sabemos que en la discapacidad intelectual lo puede aprender hasta finalizando la primaria, y además de una forma muy distinta, que le va a permitir autonomía, independencia, pero que además un niño con discapacidad visual lo va a aprender de una forma diferente también, pero sí lo va a aprender, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte importante, verlos ahora como personas e irnos quitando estas preconcepciones de sus limitaciones y verlos como personas con derechos
con sus tiempos, sus características. Sí, claro. Justo ahorita que menciona sobre quitarnos estas etiquetas, a mí me encanta mucho ver la interacción de infancias con y sin discapacidad, porque aparte de que son tan pequeñas y tan pequeños y todavía no tienen estas etiquetas, es tan noble la manera en cómo interactúan, ¿no? Entonces, sí les explicamos un poco de, bueno, la compañera que está en tu curso tiene discapacidad auditiva, es sorda o tiene autismo, etcétera, y lo entienden así tan rápido que la inclusión está ahí. Natural, ¿no? Sí. Es muy, 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 muy hermoso. Pero bueno, esta charla yo creo que nos da para mucho, mucho tiempo más para seguir platicando. Si tienen más dudas, más preguntas sobre este tema que es bastante interesante e importante, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que estamos como Malinali Espacio Común. Y en nuestra página vamos a empezar a hacer una dinámica de la cual usted la va a estrenar, que es la cajita de sorpresas, en donde pues algunas personas en nuestras redes nos han dejado algunas preguntitas para usted, que algunas creo que tienen que ver un poco más con su experiencia como profesional, y ojalá pues pueda tomar una y leerla. Claro. Es como experiencia como profesional, ¿verdad? No personal. Sí, no personal. Profesionalmente, ¿cuáles han sido los retos a los que se ha enfrentado? Híjole, uno de ellos fue mi primera experiencia laboral. Llegué a una escuela siendo recién egresada. Y por ser la nueva en la escuela, primero me mandaron fuera de mi casa, fuera de mi tierra, y en un lugar que yo decía, ¿de veras que aquí vive la gente? Que ahora amo y agradezco tanto, en la Sierra Norte de Puebla. Y lo primero que llegué a hacer como maestra nueva fue atender 3º, 4º, 5º y 6º grado de primaria en un camp con niños de diferentes discapacidades. Fue el primer reto al que me enfrenté. Sí pude, pero fue lo más difícil a lo que me pude haber enfrentado en mi primer año como recién egresada, en una escuela de educación especial y con diferentes condiciones de todos mis niños. Y lejos de mi casa, pues obviamente yo no tenía como tantos recursos, pero ocupamos a la propia comunidad para hacer los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Entonces, imagínate una hilera de alumnos con su maestra a la parte de atrás, dándole indicaciones a uno de los niños que tenía discapacidad auditiva por medio de la niña que tenía discapacidad visual. O sea que eso era muy interesante. Sí, fue el mayor reto, yo creo. Es un reto, ¿no? Ya también ser educadora especial y dedicarnos a este acompañamiento a infancias y adolescencias con discapacidad. Me parece que es un reto, y que es un reto muy valioso, y que es el agradecimiento de ellos es infinito. Y pues bueno, vamos a ir cerrando nuestro programa. Agradecemos mucho a Escenario Tlaxcala, al Círculo, que es este trabajo editorial de Escenario y del cual pertenecemos y que nos ha brindado este espacio. Y pues no sé si quieran despedirse y dar algunas palabras. Sí, yo igual quiero agradecer a la doctora Lore. Como decía Indra, pues pensamos en ella inmediatamente porque aparte de que es una docente, que lo puedo decir, súper linda en todo, en la forma en cómo enseña, hasta en lo estricta, ¿no? Entonces, dicen por ahí, ¿ya vieron de dónde sacamos lo estrictas? Entonces, pues doctora, quiero agradecerle. La verdad creo que es muy poco tiempo para lo que sabemos, ¿no? Y bueno, pues creo que como licenciada en educación especial, yo siempre voy a decir que yo estoy formada por la doctora Lore. Siempre, siempre es la figura, ¿no? Entonces, la queremos mucho. Gracias por estar aquí y no sé si quiero decir unas palabras. Solo agradecerles. El mejor regalo que un docente puede tener es ver el fruto de sus aulas, y lo veo en ustedes, y de verdad muchísimas gracias. Muchas gracias aquí en mi corazón. Y gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Este fue un espacio del Consejo Editorial de Escenario Tlaxcala, El Círculo.